El camino de las sombras. Era una noche fría y sin luna cuando Lucas decidió tomar el camino que lo llevaría a su ciudad natal. Hacía semanas que no volvía a casa, y después de una larga reunión en el trabajo, decidió hacer el trayecto solo. No tenía prisa. El camino era estrecho y sinuoso, perdido entre las montañas y rodeado por bosques densos que, en algunos puntos, parecían engullir la luz de los faros. Al principio, todo parecía normal. Sin embargo, pronto Lucas notó algo extraño. Los árboles estaban más altos, más cerrados de lo que recordaba, y parecía que se acercaban al camino. Era como si el bosque se estuviera cerrando, volviendo el ambiente cada vez más claustrofóbico. La oscuridad a su alrededor no era solo la falta de luz, parecía tener vida propia, como si estuviera consciente de su presencia. Un escalofrío recorrió su espalda cuando miró al retrovisor. No había otros coches detrás, pero había algo, observándolo. La sensación era inexplicable, pero él sabía que no estaba solo. El camino se extendía hacia adelante, sin fin, y a cada curva, la sensación de que algo lo seguía se intensificaba. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del motor y el susurro de los árboles, que ahora parecían murmurar. Fue entonces cuando Lucas oyó una melodía distante. Una música suave, casi infantil, como una canción de cuna tocada al piano. Pero había algo extraño en esa música. Su suavidad estaba cargada de una tensión sombría, como si la misma noche intentara atraerlo a algún lugar. Tratando de distraerse, Lucas apagó la radio, pero la música no cesó. Ahora estaba más alta, más cercana, como si viniera de las sombras que lo rodeaban. Aceleró, tratando de convencerse de que era solo su imaginación, pero la música continuaba, y lo peor, estaba acompañada de risas apagadas, ininteligibles, que parecían arrastrarse por el camino. El camino, que antes parecía familiar, ahora parecía interminable. Lucas sentía como si estuviera perdido, y la sensación de que lo estaban vigilando aumentaba. Buscó señales de vida, pero estaba completamente solo. Hasta que, en un momento determinado, el camino se abrió a una pequeña clareira. El coche de Lucas se detuvo solo. No entendía lo que estaba pasando. El motor, que antes ronroneaba, simplemente se apagó. El silencio se apoderó de la noche, pero era un silencio opresivo, como si algo estuviera a punto de suceder. Fue entonces cuando la vio. En medio del camino, parada, había una figura encapuchada. La silueta era oscura, casi impenetrable, y no tenía una forma definida. Parecía absorber toda la luz a su alrededor, distorsionando la realidad, como si fuera una sombra que se negaba a desaparecer. Lucas detuvo el coche, sus ojos fijos en la figura, sintiendo una presión creciente en su pecho. El aire parecía volverse más denso, como si el mismo entorno se hubiera tornado pesado, incapaz de moverse. Él intentó encender el motor nuevamente, pero no hubo respuesta. El pánico empezó a apoderarse de él, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir lo invadió. La figura, inmóvil en el camino, parecía estar observando cada uno de sus movimientos. Lucas sentía que la oscuridad se cerraba alrededor de él, como si la misma noche estuviera presionando contra su cuerpo. Intentó salir del coche, pero una fuerza inexplicable lo mantenía en su lugar. Cada intento de mover el vehículo era inútil, como si el camino entero hubiera sido devorado por la oscuridad. Fue entonces cuando la figura comenzó a moverse. Lentamente, se acercaba, y con cada paso, la atmósfera se volvía más densa, más fría. Lucas sentía su respiración agitada, el corazón latiendo desbocado. De alguna manera, él sabía que no podría escapar. La figura, ahora mucho más cerca, levantó la cabeza, y Lucas pudo ver un rostro pálido, desfigurado, sin ojos, como una máscara vacía. El miedo lo paralizó. No podía gritar, no podía moverse. Solo observaba cómo esa figura extraña avanzaba hacia él, como si estuviera destinada a arrastrarlo hacia la oscuridad. Finalmente, la figura alcanzó el coche. Lucas estaba completamente inmovilizado, atrapado en su propia mente. El silencio que los rodeaba era tan absoluto que parecía que el tiempo mismo se había detenido. La figura tocó el cristal de la ventana, y en ese momento, un sonido espantoso, como un susurro profundo, emergió de su garganta vacía, como si le hablara directamente a su alma. «¿Estás aquí? Para siempre».
Un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Con un último suspiro, Lucas cerró los ojos, esperando que todo fuera una pesadilla. Pero cuando los abrió, la figura ya no estaba. El coche estaba en movimiento, avanzando por el camino oscuro y solitario, como si nunca hubiera detenido. Ya no estaba en control, ya no estaba en el mundo de los vivos. La carretera lo llevaba hacia un destino que no podía comprender, y la figura, ahora desaparecida, lo había arrastrado a un ciclo eterno, atrapado en las sombras del camino. La última viaje. Amanda sabía que tenía que ir, pero cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea. La vieja casa de la familia, situada en medio del desierto, siempre había sido un lugar de recuerdos sombríos. Incluso después del funeral de su abuelo, las memorias de su infancia se mezclaban con las pesadillas que él siempre trató de esconder. Era una casa que cargaba historias distorsionadas, algunas que él nunca se atrevió a contar. Pero las presiones para cerrar ese capítulo, para finalmente enfrentar el pasado, eran abrumadoras. La familia esperaba que ella fuera. No tenía elección. Cuando Amanda tomó el camino, el viento soplaba con fuerza, casi arrastrando el coche sobre las dunas que comenzaban a devorar el asfalto. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sanguinolento, como si el propio desierto estuviera sangrando. Con cada kilómetro recorrido, la sensación de incomodidad crecía, como si algo comenzara a formarse a su alrededor, invisible pero implacable. El paisaje, antes árido y desolado, empezó a cambiar de manera extraña. Los árboles, que antes estaban secos y retorcidos, ahora eran más verdes, con hojas que brillaban bajo la luz de los faros del coche. Era un brillo antinatural, como si algo hubiera alterado la esencia de esa tierra, corrompiendo su naturaleza. Amanda miró al retrovisor, y su corazón se detuvo por un momento. Algo golpeaba con fuerza la carrocería del coche. Era como si algo la estuviera siguiendo, algo invisible que se acercaba cada vez más rápido. Forzó la vista hacia el espejo retrovisor, pero no había nada allí. El viento seguía ululando, y pensó que quizás era solo la presión del momento, el miedo apoderándose de ella. Pero el sonido persistió, más fuerte ahora, más insistente. Había algo allí, algo que no debía estar. Fue entonces cuando lo sintió. Ojos. La sensación de estar siendo observada se apoderó de ella, como si el desierto, los árboles, el viento, todo estuviera vivo y volviéndose contra ella. La carretera delante de ella parecía infinita, el camino extendiéndose sin fin, y por más que mirara a los lados, no había señales de vida. El desierto estaba tan desolado como siempre, pero algo estaba cambiando, algo estaba tomando forma. De repente, en el retrovisor, apareció una figura. Una sombra oscura, como un espectro que se arrastraba por la carretera. Amanda trató de ignorar la visión, pero los pasos arrastrados de la figura comenzaron a resonar, pesados y rítmicos, rompiendo el silencio del desierto. No era humano. Era más bien una presencia, algo que no pertenecía a esa realidad. Su forma era indistinta, pero la presencia, esa era imposible de ignorar. Parecía que la figura se alargaba, como si estuviera extendiéndose hacia el coche, tirando de ella hacia atrás. Amanda pisó el acelerador, con el cuerpo tenso y la mente en pánico. Necesitaba ir más rápido, necesitaba escapar. Pero cuanto más rápido aceleraba, más se acercaba la figura. La carretera parecía estirarse infinitamente, como si se estuviera deformando, una extensión interminable que la conducía a un destino inevitable. El sonido de la figura acercándose era ensordecedor, pero Amanda no se atrevía a mirar hacia atrás. Sabía que, si lo hacía, la cosa que la perseguía estaría allí, justo detrás de su coche. El miedo crecía, apretando su pecho, haciendo cada respiración más difícil. Solo quería llegar a la casa, no importaba cómo. Solo necesitaba detener el peso de esa presencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Amanda vio la vieja casa erguirse a lo lejos. Las ventanas rotas, las puertas envejecidas por el polvo del tiempo, pero allí estaba, imperturbable, como si esperara su llegada. El viento ahora era más fuerte, ululando como un lamento, una presión sofocante que hacía que las paredes de la casa parecieran moverse. Amanda estacionó el coche apresuradamente, pero al salir del vehículo, la sensación de claustrofobia la envolvió de inmediato. El aire estaba pesado, denso,
como si la propia casa estuviera absorbiendo toda la energía a su alrededor. Entró, vacilante, y la sensación de déjà vu la invadió con fuerza. El pasillo que antes conocía también ahora parecía distorsionado, como si el tiempo hubiera encogido ese espacio, convirtiéndolo en un túnel sombrío. El olor a moho y madera vieja se mezclaba con el aire estancado. La casa parecía estar viva, sintiendo su presencia, como si se preparara para devorar a la última persona que aún se atrevía a regresar. Recorrió las viejas habitaciones, con la respiración agitada y el peso del miedo haciendo cada paso más difícil. Fue en la sala de estar donde encontró lo que buscaba, una carta. La caligrafía de su abuelo, con su letra fuerte y nerviosa, describía una parte de su vida que Amanda nunca había conocido. Hablaba sobre la ciudad maldita, el pacto oscuro que había hecho para intentar escapar de las fuerzas que lo perseguían. Hablaba sobre cómo la casa, las carreteras y el propio desierto estaban atrapados en algo más allá de la comprensión humana, un destino inevitable ligado a un ciclo de dolor y sufrimiento eterno. Nunca había logrado escapar, y sabía que Amanda tampoco lo haría. El terror se apoderó de Amanda mientras leía esas palabras. Su abuelo había intentado, por todos los medios, romper la maldición. Pero había fallado. Cuando terminó de leer, algo se movió en las sombras. Escuchó un sonido proveniente del pasillo, un arrastrar de pies pesados, como si alguien se estuviera acercando. Amanda levantó la cabeza, y su visión se nubló por la oscuridad que se extendía delante de ella. Corrió hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. La abrió con fuerza, pero lo que encontró al otro lado no era el alivio que esperaba. Ya no estaba dentro de la casa. Ahora estaba de vuelta en la carretera, el coche aún detenido, la figura sombría detrás de ella, más cerca que nunca. Intentó huir, pero el coche no respondía. El motor falló, como si le hubieran drenado toda la energía. Y la figura estaba más cerca. Más cerca. Amanda ya no tenía control. Sintió una mano invisible tirando de ella hacia atrás, obligándola a regresar, a convertirse en parte de la pesadilla que ahora dominaba su vida. Estaba atrapada en el ciclo eterno, sin escape. Y mientras la figura la alcanzaba, Amanda supo que nunca saldría de allí. El desierto se cerró a su alrededor, y la carretera, ahora una línea interminable, parecía extenderse para siempre, llevándola de vuelta a la casa, donde se convertiría en parte de algo mucho más grande y antiguo de lo que jamás podría entender. El coche sin conductor. Tomás siempre tuvo una relación especial con la carretera. Era en las noches silenciosas, en caminos desiertos, donde encontraba un tipo de libertad difícil de explicar. Cuando la rutina se volvía demasiado opresiva y el mundo parecía asfixiarlo, tomaba el coche y se perdía en el vacío, sin destino, solo para despejar su mente. En una noche especialmente tranquila, sintió que lo necesitaba más que nunca. La carretera frente a él parecía una invitación al desconocido, sin la presión del tiempo ni las expectativas. Estaba solo con sus pensamientos, buscando algún alivio para su mente inquieta. Eligió una carretera secundaria que cruzaba el campo, alejada de las grandes vías y del ajetreo habitual. La oscuridad de la noche envolvía todo a su alrededor, con solo las luces del coche iluminando la carretera estrecha adelante. No había nada más. Ninguna casa, ningún árbol, ninguna alma. Solo el sonido del motor y el susurro del viento, casi imperceptible. El vacío parecía extenderse hasta el infinito. De alguna manera, eso lo tranquilizaba. Pero a medida que avanzaba por la carretera, algo extraño comenzó a suceder. Tomás no sabía exactamente qué era, pero la sensación de que algo no estaba bien se instaló en su pecho. Estaba a punto de tomar una curva cerrada cuando vio algo a un lado de la carretera, una silueta, un coche detenido. Al acercarse cautelosamente, notó que el vehículo estaba vacío. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido apresuradamente, sin preocuparse de cerrar detrás de sí. No había nadie dentro. Nada parecía fuera de lugar, pero la visión del coche abandonado le produjo un escalofrío en la espalda. Tomás redujo la velocidad y miró a su alrededor, tratando de entender lo que estaba sucediendo. El silencio era absoluto. No había sonidos de animales, ni el susurro del viento. El campo estaba en un estado de quietud tan profunda que podía escuchar su propia respiración, como si el universo a su alrededor hubiera sido silenciado.
Esa falta de sonido parecía más incómoda que la ausencia de cualquier movimiento. Sintió como si estuviera siendo observado, como si algo estuviera esperando, observando desde algún lugar. Con un suspiro de impaciencia, Tomás intentó encender el coche nuevamente. El motor falló. Giró la llave una vez más, con más fuerza, pero nada sucedió. El coche simplemente no arrancaba. El silencio que antes era extraño, ahora parecía opresivo. Miró rápidamente por el retrovisor, esperando ver la carretera vacía, pero lo que encontró hizo que su sangre se helara. La figura estaba allí. Un hombre. O al menos, parecía ser un hombre. Estaba parado en medio de la carretera, a más de 50 metros de distancia, inmóvil. Llevaba un sombrero oscuro, y su silueta destacaba contra la oscuridad, pero algo no estaba bien. No se movía. Era como si estuviera congelado en el tiempo. Tomás sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Su corazón latía más rápido, pero no podía apartar la vista de la figura. Era como si algo invisible lo estuviera empujando a mirar, como si el aire estuviera más denso, más pesado, a su alrededor. En un intento por recuperar el control, giró nuevamente la llave, con la esperanza de que el motor arrancara, pero nada. La figura permanecía allí, quieta, observando. Tomás no podía entender qué estaba sucediendo. Estaba atrapado en una especie de trance, como si una fuerza inexplicable lo mantuviera ahí. De repente, el hombre levantó la mano. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero suficiente para que Tomás lo viera. La figura señalaba hacia el horizonte, en la misma dirección en la que Tomás debía continuar su viaje. El corazón de Tomás latió con fuerza, su mente llena de confusión y miedo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué estaba señalando? Tomás no sabía si debía seguir o si debía regresar, pero lo que sí sabía era que algo muy extraño estaba ocurriendo. Miró una vez más al hombre, quien, sin moverse, seguía señalando hacia adelante. La presión en el aire se hizo aún más densa, como si la propia carretera estuviera absorbiendo toda la luz, transformando la noche en algo más oscuro, más siniestro. Con un último vistazo hacia el hombre, Tomás giró la llave una vez más, y por fin, el motor arrancó. Aceleró sin pensarlo 2 veces, con los ojos fijos en la carretera. Mientras conducía, podía sentir la mirada del hombre sobre él, pero cuando miró por el retrovisor, ya no había nada. La figura había desaparecido. Sin embargo, algo seguía perturbando su mente. La sensación de que no estaba solo en la carretera nunca desapareció. En cada curva, en cada cambio de dirección, sentía que algo lo observaba, como si estuviera siendo seguido por una presencia invisible. Y aunque la carretera parecía tranquila, el aire seguía denso, como si el coche estuviera atravesando algo mucho más oscuro que la noche misma.